Leemos primero Filipenses 1. ¿Están listos? Filipenses 1:1. Leemos hasta el 7. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los santos y diáconos. Vean cómo les dice Pablo a los miembros de la iglesia de Filipos. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Este es el tema que hemos estado viendo los miércoles, la unión con Cristo. Los creyentes son santos en Cristo, no en sí mismos. En nosotros mismos todos somos pecadores porque todos pecamos. Pero Dios nos ve como santos en Cristo. Esta es la doctrina de la unión en Cristo, de la unión espiritual en Cristo. Dios nos puso en Cristo, nos contempló en Cristo. Dios nos unió a Cristo desde la eternidad. Es algo que Él hizo. Nosotros no nos unimos a Cristo. Él es el que nos une. Es una unión indisoluble. Es algo hecho de una vez y para siempre. ¿Qué les dice? Dice, gracia y paz, dice el 2. Pero al final del 1 dice, con los obispos y diáconos. Primero menciona a los santos, a los creyentes, vean. Y después a los obispos y a los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta buena obra es la buena obra de la salvación vista como un proceso. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos perfectamente salvos hasta que estemos en el cielo. ¿Sí? El que comenzó la buena obra de la salvación, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo creyente es perfeccionado, nos demos cuenta o no. A veces parece como que estamos estancados, pero Dios está haciendo su obra. Él va a perfeccionar lo que empezó. Y dice el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora pasen a Romanos, a 1 Corintios, capítulo 1. Dice el 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vean, aquí habla de los creyentes que fueron escogidos. ¿Qué es lo que éramos? Viles y menospreciados. Pero Él nos escogió. Dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién puede presumir de haber sido escogido? Y dice el 30, mas por Él, está hablando de Dios, como menciona el 28, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa es la doctrina que hemos estado viendo los viernes. O sea, es por Dios que estamos en Cristo Jesús. No es por nuestra iniciativa, no es por nuestras buenas obras, por nuestros esfuerzos. Es porque Él quiso hacerlo, porque quiso escogernos. Nos puso en Cristo porque nos escogió en Cristo. Y al final del 30 dice, el cual, hablando de Cristo, nos ha sido hecho, vean, por Dios,
sabiduría, justificación, santificación, redención. Todo lo que necesitamos para el trayecto de esta vida lo tenemos en Cristo. Estamos en Cristo, todo está garantizado. Pero nuestro texto principal está en Filipenses 1. Los santos en Cristo Jesús. Eso es lo que son los creyentes, santos en Cristo Jesús. Dios nos unió a Cristo desde la eternidad, pero nosotros sabemos que estamos en Cristo cuando creemos, cuando llegamos a creer en Él. O sea, unidos desde la eternidad, pero justificados en el tiempo, cuando creemos. Los que están en Cristo Jesús son solamente los escogidos. Dios hizo que tuviéramos una relación espiritual con Cristo. Vean, antes de ser convertidos no teníamos ninguna relación con Cristo. Cristo no nos importaba. La Biblia no nos importaba. Los cristianos no nos importaban, a lo mejor hasta nos caían mal. Dios hizo que tuviéramos una relación espiritual con Cristo. Vean, para la voluntad humana, eso es humanamente imposible. O sea, una persona que no ama a Cristo no puede decidir amar a Cristo. No puede. Si amamos a Cristo ahora, es porque Él nos amó primero y ahora ya entendemos que somos de los escogidos. ¿Amas a Cristo? Eres de los escogidos. Y esto echa por tierra la idea de muchos que tienen, es increíble, yo he platicado con muchas personas que creen que eran cristianos desde niños. Vean, hay niños, muchachitos de 6, 8, 10, 12 años, que son muy sensibles a las cosas espirituales, que se portan bien, que se les habla de la Biblia y escuchan con atención. Pero una cosa es que sean buenos muchachitos, una cosa es que sean dóciles y otra cosa es que sean creyentes. Son dos cosas muy diferentes. Para que una persona pueda tener una relación espiritual con Dios, Dios tiene que intervenir. En el caso de cualquier persona. Antes de ser convertidos vivíamos en las tinieblas espirituales, pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y entonces fue que vimos a Cristo como precioso. Antes de ser convertidos, Cristo no nos importaba para nada. Pero cuando fuimos iluminados por Dios, de repente vimos a Cristo como precioso. No hay nadie como Cristo. Pero eso es gracias a lo que Él hizo. No es algo que nosotros decidimos. Estábamos muertos en nuestros pecados y de repente ya estábamos vivos. Una persona que tiene vida espiritual, una persona que tiene una relación buena con Cristo, con Dios, ve a Cristo como precioso. Cuando un cristiano entiende que ha sido escogido, que está en Cristo y que el Creador de los cielos y de la tierra es su Padre, empiezan a suceder cosas increíbles, cosas tremendas. Pablo escribió Filipenses estando en la cárcel, esto lo hemos visto muchas veces. Pero a él no le importaba estar en la cárcel. Él sabía que era uno de los escogidos. Él sabía que estaba en Cristo. Los que se saben escogidos, los que saben que están en Cristo, los que entienden esto bien como se debe, pueden estar contentos en las circunstancias más difíciles. Esta epístola de Filipenses, el tema central es el gozo cristiano, el gozo en Cristo. Pablo estaba contento. Pablo se gozaba en Cristo. No se gozaba por estar en la cárcel. No, él se gozaba en Cristo. Pablo no era un estoico. No era un masoquista. A los cristianos no es que nos guste sufrir. Pero si Dios quiere que suframos, estamos contentos con lo que Cristo quiere para nosotros. Estamos contentos y agradecidos con nuestra suerte. Pablo estaba en la cárcel. No tenía esposa, no tenía hijos. Estaba mal comido. Estaba en una posición incómoda, dolorosa, sus pies aprisionados por el cepo. Pero él estaba contento. Él sabía que si se moría, se iba con Cristo.
Pablo era un hombre exitoso. Pablo era un triunfador. En esa situación como estaba. Según el mundo, los triunfadores, los exitosos son los millonarios, los deportistas famosos, los artistas famosos, los que tienen mucho dinero. Pero vean, Pablo en la cárcel era un hombre triunfador. Vean ustedes cómo Dios ve las cosas muy diferentes a como las vemos nosotros. Esta epístola nos muestra lo que Dios puede hacer por un hombre. Vean ustedes lo que Dios hizo por Pablo. El apóstol Pablo estaba preocupado por los hermanos de Filipos. Él no estaba preocupado por él mismo. Los hermanos de la iglesia de Filipos estaban preocupados por Pablo, pero Pablo estaba preocupado por ellos. Pablo amaba a los hermanos de Filipos de una manera muy especial. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia de Filipos fue la primera iglesia cristiana en Europa. Ahí en esa iglesia, o más bien allí en Filipos, fue donde él conoció a Lidia, la vendedora de púrpura. Y luego fue convertido el carcelero de Filipos. Y esa fue una iglesia muy, muy próspera. Pablo amaba a los filipenses y escribió esta carta para animarlos. Él pensaba que sus hermanos necesitaban ánimo. Él no pensaba que él necesitara ánimo. Vean ustedes, es increíble. Hay hermanos que necesitan ánimo. Hay hermanos que tienen la tendencia a la depresión, a la melancolía. Y luego, si no tienen trabajo, si no tienen dinero, si están enfermos, ¿cuánto ánimo no necesitarán? Pero Pablo no necesitaba ánimo. Él pensaba que los que lo necesitaban eran los filipenses. Y escribió esta epístola para darles ánimo. Vean ustedes cómo el mensaje de Filipenses, aunque fue escrito hace como 2000 años, sigue vigente. La Biblia es siempre actual. La verdad es inmutable. Las leyes espirituales son invariables, no cambian. Lo que era pecado hace 2000 años sigue siendo pecado hoy. Cualquier experiencia que tenga un creyente no es una experiencia nueva. No hay nada nuevo debajo del sol. Cualquier sufrimiento que tenga un cristiano hoy ya lo tuvo algún otro cristiano en alguna otra época, en algún otro lugar. El apóstol Pablo escribió a Filipenses para agradecerle su donativo, porque le mandaron un apoyo económico por medio de Epafrodito, su amigo, y él estaba muy agradecido con ellos. Y les dice, pues, no les dijo, no les doy las gracias por el dinero que me mandaron, dice, para que me manden más. O sea, porque, por ejemplo, si a mí me regalan algo y yo les doy las gracias por eso, ustedes pueden decir, pues es que al pastor le gustó que le regalara eso, entonces le voy a regalar más. O sea, es una situación difícil, pero pues uno tiene que dar gracias. Es más, si lo que le dan a uno no nos gusta, de todos modos tenemos que dar gracias, ¿no? ¿No? Pablo no escribía para que le dieran más. Dice, yo lo que busco, dice, es fruto a la cuenta de ustedes. No les doy las gracias para que me manden más. Dice, les doy las gracias, dice, para que sepan que Dios se agrada de ustedes. Vean en el capítulo 3, lo que Pablo dice acerca del gozo cristiano. Por lo demás, hermanos, 3:1. Gozaos en el Señor. Vean, no se gocen en la enfermedad, no se gocen en la necesidad, no se gocen en sus circunstancias. Dice, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ya antes les había dicho que se gozaran. Dice, pues se los repito. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ser olvidadizos. Hermanos, es nuestra obligación estar contentos. Si hemos sido perdonados, si estamos en Cristo, si hemos sido escogidos, ese solo motivo basta para que estemos contentos. No necesitamos ningún otro.
Y vean también 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se los digo, dice. Regocijaos. Entonces, es como si Pablo les dijera, si estando en la cárcel yo estoy contento, pues ustedes que están libres, pues con más razón deberían estarlo. Pero vean, hermanos, es increíble, o así se ve, que un cristiano, teniendo casa, teniendo pareja, teniendo comodidades, teniendo el refrigerador ahí, muchas cosas que comer, no esté contento. Si Pablo con nada de eso estaba contento, imagínense, nosotros. Vean ustedes lo que el Evangelio hizo por un hombre. Eso que el Evangelio hizo por Pablo, lo puede hacer por cualquier persona que cree verdaderamente en el Evangelio. A Pablo le preocupaba la situación de los filipenses. Pobres de mis hermanos, están preocupados por mí. Él estaba preocupado por ellos. Le dolía que ellos estuvieran preocupados por causa de él. Es increíble. Antes de ser convertido, Pablo quería matar a los cristianos, pero ahora quiere que ellos vivan, que estén contentos. Es un cambio tan dramático, tan drástico, que solamente el Evangelio puede hacer eso. El Evangelio es el poder de Dios. El carcelero de Filipos, que yo les digo que fue convertido y fue miembro de aquella iglesia, antes de ser convertido debe de haber sido un tipo muy duro. Los carceleros, los custodios, los que están en la cárcel son tipos duros. Ellos no pueden andar con contemplaciones. Ellos no piden las cosas por favor. Ellos traen la macana y traen la... No, olvídense. Pero el carcelero de Filipos fue convertido. Un hombre que es muy rudo, muy mal educado, muy grosero, mal hablado y muy brusco. Cuando es convertido, pues se verá su conversión en un cambio en su conducta, en su modo de hablar, en su modo de ser. Un cristiano verdadero, aunque haya hablado cosas horribles, Dios lo enseña a hablar con paciencia, con amor, con humildad. Ahí se ve cómo Dios obra en una persona. En México abunda la violencia. Hacen entrevistas en la televisión de mujeres que sufren violencia, hijos que sufren violencia. En todos los hogares casi hay violencia. Y como el crimen abunda, la impunidad y el narco, olvídense. Muchos hijos afectados por la violencia en sus hogares. Hijos que no quieren estar en la casa, pues sus papás se la pasan peleando, diciendo cosas feas, pues mejor se van a la calle. Padres agresivos, padres divorciados, padres amargados, que no pueden hablar con amor a sus hijos, se desquitan con sus hijos. Pellizcos, jalones de orejas, patadas. Madres que queman a sus hijos. Con el cigarro, les ponen el cigarro aquí en la mano. Tremendas madres. Padres egoístas que no pueden manifestar su amor a sus hijos. ¿Y qué esperanza tenemos de que las cosas mejoren en México? Pues ninguna. La única esperanza para los pecadores está en el Evangelio de Cristo. Dios puede hacer que el peor de los hombres se convierta en un dulce. Lo único que puede transformar la vida, las relaciones humanas, es el Evangelio de Cristo. Ninguna otra cosa puede. Había unos clubes que salían antes en el radio, clubes de optimismo. Dice, ven a descubrir de lo que eres capaz. No, que no me digan a mí, que no me digan que no me digan eso. Yo ya sé de lo que soy capaz. Somos capaces de hacer cosas horribles. Un cristiano es capaz de hacer cosas horribles. Pero vean, Filipenses nos enseña cómo triunfar en las circunstancias, cómo vivir juntos y felices. Pablo lo tenía todo en contra, pero era feliz, tenía gozo. Vean cómo dice aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13. Vean, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos.
Todo lo podemos soportar. Si Cristo nos fortalece, ya la hicimos. Pablo insiste en el gozo. ¿Por qué insiste? Ya lo dije, porque tenemos la tendencia a olvidar. Pablo experimentó el poder del Evangelio en su vida. Y Dios quiere que ese mismo poder que transformó a Pablo se manifieste en nuestras vidas. Le dijo, bástate mi gracia o bástate mi poder. El poder de Dios basta para transformar la vida de cualquier persona. En los hogares donde Cristo no está, donde ni el hombre ni la mujer están en Cristo, hay un montón de problemas. ¿Por qué los hombres, por qué en las familias tienen tantos problemas? ¿Saben ustedes por qué? Porque tienen muchos problemas dentro de ellos mismos. Un hombre, una mujer que tiene problemas con sus propios pecados, lucha contra los pecados de su pareja, contra los pecados de sus hijos, salen chispas. Una persona que no tiene paz consigo mismo no puede tener paz con nadie. Una persona que no se lleva bien con Dios no puede llevarse bien con nadie. Una persona que está descontenta, que está amargada, que está resentida, pues va a tener problemas con todos. Si ustedes no han tenido una pérdida muy grande, un día la van a tener. No es que quiera que la tengan, no es que la van a tener. Todos estamos expuestos a sufrir pérdidas. ¿Qué van a hacer ustedes cuando tengan una pérdida muy grande? ¿Qué van a hacer? Pues debemos hacer lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses. Dios nos ha salvado, hermanos, a los escogidos para hacer luz. Vean aquí mismo en Filipenses 2, vean el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vean, estamos rodeados de gente que vive en tinieblas y Dios nos ha salvado para hacer luz. Pablo estaba en la cárcel, pues en la cárcel era luz. Algunos soldados llegaron a ser convertidos porque Pablo los evangelizaba. En las tinieblas de la cárcel Pablo fue luz. Estemos donde estemos, debemos ser luz. Estamos rodeados, hermanos, de gente infeliz, de gente amargada, de gente que vive en las tinieblas, de gente que está asustada, que reaccionan con miedo, se les ve el miedo. Tanta gente que está estresada, van en el metro, no han visto en las escenas, nomás por un rozoncito ya se están peleando. ¿Qué le dice el otro? Dice, pues no quieres que te toquen, dice, pues vete en un taxi, pues para qué te vienes en el metro, y ya se armó el pleito. Los únicos que podamos ayudar a esas personas tan estresadas somos los creyentes. Pablo era un triunfador aún en las circunstancias más difíciles. El apóstol Pablo estaba mal comido. En las cárceles siempre no les dan servicio a la carta. Oye, ¿qué se te antoja para desayunar hoy? Pablo no estaba pensando, a ver si algún hermano se compadece de mí, me trae alguna buena comidita, ¿no? Muchos cristianos tendrían miedo. No, si veo al apóstol y le llevo comida, me agarran y a mí también me encierran. No, estaba difícil. Pero Pablo no pensaba en él mismo. Escribió Filipenses porque pensaba en los hermanos. En lugar de pensar que los hermanos me traigan buena comida, él les mandó buena comida. Les mandó esta epístola. Vean. Los cristianos tenemos la tentación continua a ser egoístas. ¿Qué es lo que hace un egoísta? Pues que nomás piensa en sí mismo, no puede pensar en otros. Pero vean a Pablo, en lugar de pensar en sí mismo, diríamos que él tenía derecho de ser un poco egoísta, pero no. Él pensaba en los hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio no nos promete que los problemas se acabarán. Vean a Pablo metido en problemas. Dios no nos promete que nuestros problemas se acabarán. Nos promete
que nos dará capacidad para enfrentar el problema y vencer. El apóstol Pablo les escribe, Filipenses, y entre sus lectores había esclavos. Los esclavos eran gente muy maltratada, los humillaban muy feo luego sus patrones. Pues a esos esclavos que no tenían un sueldo físico, no tenían un sueldo y que tenían que trabajar de sol a sol, nada más para comer, no les pagaban. A ellos les dice, gozaos en el Señor. Aunque tú ganes el sueldo mínimo, gózate en el Señor. Y si ganas menos del sueldo mínimo, aún así. Los psicólogos dicen que debemos ignorar los hechos. No te dicen que te enfrentes a ellos, porque si te enfrentas a los hechos, te vas a volver loco. No, te dicen que hagas a un lado eso. Los psicólogos te dicen que eres una víctima. Los psicólogos te dicen que eres bueno. Y que si tu conciencia te hace sentir mal, tienes que desechar eso. Tú eres bueno. Pero los psicólogos no pueden ayudar a la gente. Con esa clase de palabras no le ayudan a nadie. ¿Qué le hubiera dicho un psicólogo a Pablo en la cárcel? Imagínense. Hay algunos que dicen, dice, yo no sé por qué hablan mal de los psicólogos. Yo he ido con un psicólogo y me ha ayudado. Vean, los que dicen que han recibido ayuda de un psicólogo, ¿saben por qué lo dicen? Lo dicen para justificar los 1,000 pesos que le costó la consulta. Por eso lo dicen. Si tú vas a ver un espectáculo que te costó 600 pesos el boleto, ¿cómo vas a decir que estuvo feo? No, pues tienes que decir que estuvo bueno, pues ya te gastaste tus 600. ¿Cómo ayudaremos a esas pobres personas amargadas, resentidas, a los que están esquizofrénicos? Si les damos un libro, no lo leen. Si les hablamos del Evangelio, no nos escuchan. Si los invitamos a venir, no vienen. ¿Saben ustedes cómo los cristianos primitivos impactaron a su generación? ¿Saben cómo? Siendo cristianos. Los veían cómo se amaban y dicen, caray, ¿esos son diferentes a nosotros? Se aman entre ellos, se visitan, se frecuentan. Quisiéramos ser como ellos. Su forma de vivir impactó a su generación. ¿Saben ustedes qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Demostrarles a los que nos rodean cuál es la calidad de la vida cristiana. Dios nos ha capacitado, hermanos, para enfrentar a las dificultades y vencerlas. No podemos decirles a los inconversos que nos rodean, que están amargados y resentidos, que vivan la vida cristiana para que puedan vencer. No les podemos decir eso porque ellos no son cristianos. A un inconverso no le podemos dar consejos. A un inconverso tenemos que hablarle del Evangelio. Nunca le den consejos a un inconverso. Háblenles del Evangelio. Lo que ellos necesitan es el Evangelio. Para que una persona pueda enfrentar la vida y todos sus queveres, todos sus problemas, todas sus crisis, todas sus aflicciones, para que una persona pueda vencer, tiene que ser cristiana. Si no es cristiana, no puede. Por eso los consejos no sirven. La Biblia no tiene consuelos para los inconversos. La Biblia tiene consuelos para los creyentes. Si tú no eres creyente, la Biblia no te consuela. Los mártires de siglos anteriores, los puritanos que eran perseguidos, iban con su esposa y con sus hijos por el camino, iban por el monte, iban cantando. Dormían en una cueva y estaban alabando a Dios. Eso solamente lo puede hacer un cristiano. Y si ellos eran exitosos, y si ellos estaban llenos de gozo, ¿por qué nosotros no? Si tenemos comodidades, y si tenemos muchas cosas en la casa que podemos comer y disfrutar, ¿por qué no tenemos el gozo que tenía Pablo en la cárcel? Si no tenemos ese gozo, algo está muy mal. Aquellos creyentes tenían gozo, ¿saben por qué? Porque entendían las doctrinas, porque creían en ellas, porque entendían sus implicaciones. Nosotros hemos aprendido las doctrinas, repetimos las doctrinas,
Las doctrinas que predicamos hoy no son nuevas, ya las hemos predicado antes. ¿Por qué repetimos las mismas cosas? No debe haber ninguna duda. Debemos entender bien las doctrinas y que no se nos olviden. Pero vean una cosa, a pesar de que conocemos las doctrinas, de que las repetimos una y otra vez, cuando tenemos un problema, cuando viene el día malo, se nos olvida. Parece como si no entendiéramos las doctrinas. Hay personas que empiezan a leer la Biblia y que leen acerca de las doctrinas, acerca de las promesas, acerca de las bendiciones y dicen, no, yo quiero eso, quiero las bendiciones. Muchas personas tienen una religión, ¿saben por qué? Porque buscan eso, buscan bendiciones. Es que yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que no me falte el trabajo, yo quiero tener una familia, quiero tener una pareja que me quiera, que me apapache, que me comprenda. Muchas personas buscan en la religión cosas que no tienen, pero no buscan a Cristo. Si tú no vienes a buscar a Cristo, no vas a encontrar a Cristo. ¿Qué buscas? A nadie le gustan las penas, las aflicciones, las desdichas. Pero si vienes huyendo de eso y no buscas a Dios, no vas a encontrar a Dios. Y eso es lo que tú necesitas. Pablo tenía gozo. Los cristianos todos debemos tener gozo. Pero para que una persona tenga gozo, para que una persona tenga las bendiciones que se ofrecen a los cristianos, deben de llenar ciertos requisitos. Si ustedes no llenan estos requisitos, ustedes nunca tendrán este gozo. Nunca. Vean a quién fue escrita esta epístola. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Esta epístola fue escrita a los santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados del pecado, apartados por Dios, apartados en una santificación definitiva, como hemos estado viendo los miércoles. El Nuevo Testamento no tiene nada que decirle a los inconversos. El Nuevo Testamento se dirige a los santos. Solo cuando una persona cree en Cristo realmente puede experimentar estas bendiciones, estos privilegios, este gozo. Sin fe en Cristo no hay gozo, ni bendiciones. Entonces, Pablo no escribió esta epístola para que la gente pudiera tener una fórmula o una receta mágica para la paz y para el gozo. No. Hay muchos libros que se venden en las librerías que te dicen, este es el secreto del gozo, el secreto de la felicidad. Muchos compran de esos libros. Pero pues, el que escribió el libro es el que se hace de una lana por vender el libro, pero la gente no puede tener el gozo ni la felicidad. No existen fórmulas mágicas para la felicidad, para el gozo. Si tú crees en Cristo, si tú obedeces a Cristo, tú tendrás ese gozo, tendrás esa paz, tendrás esa felicidad. Si no, no. Vean aquí mismo en Filipenses 1, vean como dice en el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Un inconverso puede decir esto? Pues no. Solamente un cristiano verdadero puede decir, para mí el morir es ganancia. ¿Qué importa si me muero aquí en la cárcel? Me muero. Voy derechito al cielo. ¿Qué pierdo muriendo? No pierdo nada. Aquí estoy incómodo, aquí estoy mal comido, pero pues me muero y me voy con Cristo y ya no voy a tener nada de esto. Vean aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, y vean lo que dice en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Vean, o sea, no les doy las gracias para que me manden más, es lo que les dije. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vean, un cristiano puede estar contento cualquiera que sea su situación, comiendo lo que coma. Un cristiano no es más feliz comiendo mariscos allá en Los Cabos, ¿sí?, que comiéndose una sopa de fideo en su casa. No es más feliz. La felicidad de un cristiano no depende de eso.
Dice, he aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo. Vean, ¿en dónde aprendió a contentarse Pablo? No en la universidad. Esto no se aprende en la UNAM. Aprender a estar contentos es algo que solamente Dios nos puede enseñar. Si no entendemos, si no tenemos claro, bien claro lo que es ser cristiano, no podemos experimentar esto. ¿Qué es un cristiano? Si fallamos aquí, pues vamos a fallar en todo. Vean, un cristiano, para empezar, es un participante de la gracia. Vean ustedes Filipenses 1. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es un cristiano? Un participante de la gracia. Para empezar, un cristiano participa de la gracia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hemos participado de una salvación por gracia que no merecemos. Si ustedes entienden que no merecen la salvación que tienen, entenderán que lo que tienen no lo merecen. O sea, si ustedes están en la casa y comiendo un fideo, nada más una sopa de fideos, entenderán que no merecen ni esa sopa de fideos. Por eso pueden estar contentos. Pero un hombre orgulloso dice, ¿cómo sopa otra vez? En la mañana me diste sopa y otra, no. Un participante de la gracia entiende que lo que merece es el infierno. Entonces, cualquier otra cosa sea bienvenida. ¿Sí? Cada vez que un cristiano recibe una bendición, entiende que no merece esa bendición. Un cristiano entiende que Dios lo mira con misericordia. Cada mañana que nos levantamos decimos, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ni me hubiera despertado. ¿Ustedes vieron al hermano Víctor cuando estaba enfermo? ¿Lo vieron en el celular? Estaba sentado con la tos, no podía ni acostarse. Porque si se acostaba empeoraba su problema. Eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y él sentado. Si despertaba a su esposa a las 7 y lo veía, te pude ver, viejita, por la misericordia de Dios. Nosotros entendemos que si no fuera por la misericordia de Dios, ¿en dónde estaríamos? Entendemos que Dios nos mira, que Dios nos observa y que nos rodea de su amor. Tengamos lo que tengamos. Nosotros entendemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y es por eso que no morimos ayer ni antier. Los cristianos entendemos que los ángeles cuidan de nosotros. Los cristianos verdaderos tenemos un ángel que nos cuida, un ángel de la guarda. Los inconversos no. Los inconversos no tienen un ángel que les cuide. Los creyentes sí. Víctor tenía la tos bien horrible, a punto de la muerte, pero un ángel estaba ahí cuidándolo. Su enfermedad llegó hasta donde Dios quiso que llegara. Y sacó de ahí lo que Dios quiso que saliera. Los cristianos entendemos cosas que los demás no pueden entender. Y si les decimos eso a los inconversos no lo pueden entender. ¿Qué diría un soldado romano si Pablo, estando incómodo y sufriendo ahí en el cepo, que le hubiera dicho al soldado romano, ¿sabes una cosa, soldado? Yo soy feliz, tú no lo eres, pero yo sí lo soy. ¿Qué diría aquel soldado? Pero Pablo ahí, incómodo y sufriendo en la cárcel, él sabía que Dios tenía un especial interés en él. Dios tiene un especial interés en los escogidos. Aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios hará que esas circunstancias nos ayuden a bien. Dios las diseñó para nuestro bien. Es increíble. Es increíble. Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que puede sacar bien del mal. Dios siempre protegiendo a los suyos. Siempre amonestándonos, guiándonos, sosteniéndonos, preservándonos, animándonos, santificándonos, limpiándonos. ¿Y por qué? ¿Porque somos mejores que los demás? No. Hermanos, no somos mejores que nadie. Entonces,
Si creemos en esto que les estoy diciendo, no tenemos ningún motivo para estar tristes, ni enojados, ni estresados. Un cristiano irá con un médico y le va a decir al médico, lo que tú tienes es por estrés. No. ¿Se acuerdan de Jacob? Llegó a un cierto lugar y Dios le mostró una visión. En esa visión vio una escalera. Era una escalera tan grande que llegaba hasta abajo y tocaba hasta la parte más alta. Se perdía de vista la escalera. ¿Qué quiso darle a entender Dios a través de esa escalera a Jacob? Le recordaba que él podía ir a Dios, podía tener acceso a Dios. Ángeles subían y bajaban por esa escalera. O sea, Dios se comunicaba con él y él se comunicaba con él, con Dios. Aquella escalera llegaba hasta lo más profundo de su necesidad y hasta lo más alto, hasta la misma presencia de Dios. Aquella escalera simbolizaba la plena comunicación que los creyentes podemos tener con Dios. Después de aquel día, cuando Dios le mostró aquella escalera, ya Jacob nunca volvió a ser el mismo. Si Jacob entendió eso, lo que significaba aquella escalera, nosotros cuánto más deberíamos entenderlo. Nuestra escalera es Cristo. Es por Cristo que tenemos acceso a Dios. Es por Cristo que los ángeles bajan y suben, que nos cuidan, que nos protegen. Es por eso que no morimos. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber muerto en muchas enfermedades, accidentes, balas perdidas, tiroteos? Si Jacob entendió que tenía libre acceso a la presencia de Dios, con mucha más razón nosotros. El capítulo 1 de Efesios, no lo busquen, habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, bendiciones espirituales, justificación, adopción, predestinación, elección, las arras del Espíritu Santo, todo el paquete, un montón de bendiciones en Cristo. ¿Qué es lo que tienen los inconversos? Puras maldiciones. ¿Cómo ve Dios a los ateos? ¿Cómo ve Dios a los inconversos? ¿Dios ama a los inconversos? No, los aborrece. Dios aborrece a todos los que andan en pecado. Dios los odia. Es lo que dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. ¿Andas tú en pecado? Dios te aborrece. Hace rato le dije a Andrew, Andrew, en esta iglesia todos te queremos. No miento. Se lo dije a Manuel, el hijo de Ailín. Le dije, Emanuel, le digo, en esta iglesia todos te queremos. ¿Y saben qué me dijo el niño? Dice, aunque me porte mal. Así me dijo, es bien inteligente ese niño. Le digo, mira, nosotros estamos orando para que te portes bien. Sí, porque si te portas mal, aunque nosotros te queremos, de todos modos Dios no te quiere. Sí. Los inconversos tienen la ira de Dios pendiendo sobre sus cabezas. Pero Dios ama a los suyos incondicionalmente. Todos los cabellos de su cabeza están contados. Éramos hijos de ira. ¿Cómo es que ahora somos hijos amados? Como amados que somos, preparan nuestras circunstancias para que sean un medio de bendición. Vean, para que sean un medio de bendición las circunstancias y nosotros también. O sea, Dios nos humilla, Dios nos baja los humos para que podamos ser un medio de bendición para los demás. Los cristianos orgullosos, valga la expresión, los cristianos orgullosos no piensan en los demás, más piensan en ellos. Un cristiano es pues un participante de la gracia. Pero ¿qué dice también Pablo? Dice a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, un cristiano es un participante en la gracia en primer lugar, en segundo lugar es un santo. ¿Para quiénes son las promesas, las bendiciones? Para los santos. Sin santidad no hay esto. Ahora vean, todos los miembros de la iglesia de Filipos eran santos. Y alguno pensará, pero pues es que en aquel tiempo pues era fácil ser santo. No, nunca fue fácil ser santo. Ser santo quiere decir apartado del pecado. Antes era fácil ser santo y ahora no.
Es que dicen que ahora pues, hay más vicios, más corrupción, hay tanta maldad ahora que es muy difícil ser santo. Pero antes era fácil. El pecado de antes era igual que el de ahora. Es igual de difícil. El gozo, las promesas, las bendiciones son para los santos. Miren en el 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, vean. Todos ustedes. Pero vean, o sea, dice, ustedes tienen gracia también. O sea, no iban a decir, pues es que él es el apóstol. No. Tanta gracia tenían los de la iglesia de Filipos como Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que no por ser apóstol merecía las bendiciones. Nadie merece las bendiciones. No hay supersantos. Todos somos pecadores. Ahora, vean cómo dice aquí. Pablo y Timoteo 1:1. Siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Por qué menciona primero los santos? ¿Ven? Dios se fija en los santos. Dios no se fija en las jerarquías. ¿Sí? Dice con los obispos y diáconos. No, primero los obispos y los diáconos. No. Primero los santos. Lo que importa es que un cristiano sea santo. Si es pastor o es diácono, ¿eso qué importa? El asunto es que se aparte del pecado. No por el hecho de que seas pastor o que seas diácono ya eres mejor que los demás, porque no lo somos. En la iglesia de Cristo, las jerarquías no caben. El único necesario, el único indispensable es Cristo. El único bueno, el único santo verdadero es Cristo. La santidad de los creyentes se deriva de la de Él. ¿Qué es lo que constituye una iglesia cristiana? La reunión de los santos. Cuando la iglesia se reúne, es la iglesia de los santos. Los que están bajo la gracia de Dios. Un santo no es un cristiano excepcional. Bien, la iglesia católica dice que los santos son cristianos excepcionales. No, son muy pocos los que pueden llegar a ser santos. No, aquí dice que todos los miembros de la iglesia cristiana son santos. Dice Roma que para que un hombre sea santo tiene que hacer un milagro. Nosotros no hacemos milagro. Los santos son personas que se han apartado del pecado. Y son personas que se han apartado del pecado porque Dios los apartó en la santificación decisiva o definitivamente. Eso es lo que Dios hizo. Vean, somos apartados y Dios nos ha hecho diferentes. Vean, los que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, tienen que ver que somos diferentes. Los que nos rodean, ven que somos iguales a ellos, hablamos como ellos, contamos chistes como ellos. No puede ser. Tenemos que ser diferentes. ¿Acaso nos dará vergüenza identificarnos como cristianos? Si a un cristiano le invitan una copa, ¿qué va a decir? No, pues es que yo no tomo. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Tú debes de decir, no tomo, yo soy cristiano. Dilo, ¿te da vergüenza? Los santos son personas apartadas por Dios, pero nosotros debemos apartarnos. O sea, Él nos apartó, pero en su soberanía nosotros debemos apartarnos como responsables que somos. Debemos apartarnos del mundo, pero vean, no aislarnos del mundo. O sea, el hecho de que no aceptes una copa de un borracho, eso no quiere decir que sea pecado que tú platiques con un borracho. No, platica con el borracho, háblale del evangelio. Ese borracho, por muy borracho que sea, puede llegar a ser salvo. Dios nos ha separado, Dios nos ha hecho diferentes, Dios nos ha dado su gracia. No podemos ser como los que nos rodean. No podemos y no debemos. Hay un versículo donde Balaam dice, ¿se acuerdan? Ustedes han leído la historia de Balaam. Hay un versículo donde Balaam dice, muera yo la muerte de los justos, la muerte de los rectos. Pero él no era recto. Quería morir como los rectos, pero él andaba bien chueco. Pobre de Balaam.
Si queremos morir como los cristianos, pues tenemos que ser cristianos. Porque si ustedes no son cristianos, ustedes no morirán como mueren los cristianos. Solo los santos son los que pueden vivir una vida de esta. Ahora vean en tercer lugar. Un cristiano es alguien que está en Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Esta es la doctrina que hemos estado viendo los miércoles. Esta frase, en Cristo Jesús, se encuentra 48 veces en las epístolas de Pablo. Vean la importancia de esta doctrina, en Cristo Jesús. No pierdan de vista Filipenses y busquen Hechos 16. Hechos 16:8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, Macedonia pertenece a Grecia, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, vean, la iglesia de Filipos, ahí donde se fundó esa iglesia. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, vean, un sábado, salimos fuera de la puerta, o sea que la ciudad estaba rodeada por un muro y tendría una puerta, junto al río, y el río pasaría fuera de la ciudad, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, de seguro que eran mujeres que estaban ahí lavando su ropa junto al río, y ahí junto se reunían para orar. Dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, dice el 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean, esta mujer Lidia fue la primera persona en ser miembro de esa iglesia. O sea, digamos, fue la iniciadora de esa iglesia. Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Era salva Lidia? No. ¿Por qué dice ahí que adoraba a Dios? ¿Cómo dice la versión antigua? ¿Tienes tú la versión? ¿Quién tiene la versión antigua? ¿Cómo dice? Lidia era temerosa de Dios. Y aquí dice en la versión 60 que adoraba a Dios. Es mejor aquella versión, temerosa de Dios. Vean, era temerosa de Dios, pero no era salva. Y lo demuestra de que ya después, cuando escuchó el Evangelio, creyó y fue bautizada y ya fue miembro de la iglesia de Filipos. Pero vean, ella no era salva. Vean, esta mujer, Lidia, antes de que Pablo llegara, en un sentido era salva, en un sentido era santa. Ese lugar donde ellas se reunían para orar era un pequeño santuario. ¿Qué cosa es un santuario? Por ejemplo, los budistas se reúnen en santuarios budistas. ¿Pero qué quiere la palabra santuario? Es un lugar donde se reúnen los santos, los que se apartan del mundo en el ruido y ya no quieren vivir como la gente del mundo. Pero vean, los budistas se reúnen en un santuario, pero no son santos. ¿Entienden? Los creyentes somos santos, pero en Cristo Jesús nadie es santo fuera de estar en Cristo Jesús. La única santidad está en Cristo Jesús. Entonces, los santuarios musulmanes, los santuarios católicos no son tales, porque no están en Cristo Jesús. En otras palabras, Lidia era una buena persona, era una persona respetuosa, tenía temor de lo que leía, pero le faltaba lo más importante. ¿Qué era lo que le faltaba? Cristo era lo que le faltaba. Vean lo que les voy a decir.
Muchos de ustedes aquí pudieran estar en esa situación. Muchos de ustedes tal vez sean buenas personas, les guste leer la Biblia, tal vez den una ofrenda, pero les falte lo más importante, que no son salvos. No por el hecho de venir y de leer la Biblia y de orar por los alimentos quiere decir que ustedes estén en Cristo Jesús. ¿Entienden? Tal vez estén cerca de la salvación, pero que aún no sean salvos. Hay muchas personas religiosas, abundan en el mundo, que leen la Biblia y que oran, pero que les falta lo más importante. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿En dónde está la historia de Cornelio? En Hechos capítulo 10, vean. ¿Se acuerdan que Dios en visión le mostró a Pablo que fuera a la casa de Cornelio? Cornelio no era salvo. Cuando estaba predicando Pedro, cayó el Espíritu Santo y entonces ya Cornelio fue salvo. Pero él no lo era. Vean 10:22. Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, vean la misma frase que se aplicó a Lidia. Varón justo y temeroso de Dios, vean justo de manera externa. O sea que él se apegaba a la ley, trataba de cumplir con la ley, por eso se le reconocía como justo. Justo y temeroso de Dios, dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, los fariseos, los judíos veían que era una buena persona. Dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Vean, un ángel le dijo, un ángel se le apareció a Cornelio, vean, y no era salvo Cornelio, pero le dijo que iba a ir Pedro a su casa. Ustedes conocen toda la historia. Cornelio llegó a ser convertido, pero vean, Cornelio era temeroso de Dios, daba limosnas, eso no lo dice en este texto, lo dice por ahí cerca. Daba limosnas, pero no era salvo. Hay muchas personas que son buenas personas y que leen la Biblia, pero que no son salvas. Les falta lo más importante, les falta Cristo. No han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo. ¿10 qué? 10:2, vean 10:2. Vean 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, vean, con toda su casa, o sea, le había inculcado a sus hijos que buscara a Dios y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, pero vean, no era salvo. Le faltaba lo más importante, dice el 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo, vean, era una buena persona, pero no era salvo. ¿Alguno de ustedes que está aquí en esta tarde estará en la misma situación? Hay personas que son buenas personas, que les inculcaron la honradez desde que eran niños, que no les gusta decir malas palabras. Hay inconversos que no dicen malas palabras, que no son viciosos. Hay inconversos que no fuman, que no son borrachos, que no son drogadictos. Hay inconversos que son buenos esposos. Hay mujeres inconversas que son buenas esposas, pero que les falta lo más importante. No son salvas, no han nacido de nuevo. El Evangelio no es una simple exhortación a las personas para que sean buenas personas. Lo que ustedes necesitan no es ser mejores personas. Lo que ustedes necesitan es nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Si ustedes no han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, no están en Cristo Jesús y no son salvos. El Evangelio no simplemente mejora las personas, no, las hace nuevas. Los que están en Cristo Jesús son nuevas personas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Un hombre como los fariseos de aquel tiempo puede ser muy celoso de su religión, muy fiel a su religión, repartir folletos, regalar Biblias y no ser un cristiano. Somos santos en Cristo Jesús. Solamente los que han nacido de nuevos por la fe en Cristo están en Cristo Jesús.
Una de dos. O están ustedes en Adán o están en Cristo. Si no están en Cristo, están en Adán. Si están en Adán, están bajo la ley, obligados a guardar la ley, pero no pueden. Los no arrepentidos están en Adán. Solamente hay dos representantes para la humanidad. O estás en Adán como tu representante, o estás en Cristo. En Adán mueres, en Cristo vives. ¿Por qué vino Cristo? Cristo vino a obedecer porque Adán no obedeció. Si Adán no hubiera obedecido, hubiera heredado la vida eterna para todos sus descendientes. Todos hubieran sido salvos, sus descendientes. Pero Adán pecó y todos sus descendientes son pecadores. Los que no están en Cristo están en Adán. Si no estás en Cristo, estás en Adán. Y tendrás que pagar tú por tus hechos, por tus pecados. Adán fue el representante de la vieja naturaleza, de la raza caída, perdón. Cristo es el representante de una raza nueva. Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo. ¿Qué es lo que Adán no hizo? No obedeció. ¿A qué vino Cristo? A obedecer. ¿Por qué obedeció Cristo? ¿Saben por qué obedeció Cristo? Por nosotros. ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir al mundo a obedecer? ¿Saben qué dijo el necio de Charles Finney? Que la obediencia de Cristo solamente le aprovechó a él. ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir a obedecer? Cristo vino a obedecer la ley porque nosotros no podíamos. Si tú crees en Cristo, Cristo te pone su calificación. Y nosotros mismos sacamos 0. Con Cristo tenemos un 10. En Adán tenemos la muerte. En Cristo tenemos la vida. Estando en Cristo, Dios nos ve como si nosotros fuéramos los obedientes. Somos salvos por la obediencia de Cristo, no por la nuestra. Si ustedes creen en Cristo, ustedes entenderán que están en Cristo y que Dios los acepta por Él, no por ustedes. Por eso a Cristo se le llama el postrer Adán. Ya no hay otro representante. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Y así como trajimos la imagen de Adán, así como nos parecimos a Adán, de desobedientes y de rebeldes, estando en Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. ¿Para qué hemos sido salvados? Para formar Dios en nosotros la imagen de Cristo. Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, que nos apartemos del pecado como Cristo se apartó de todo lo pecaminoso. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Nos sumergimos en el agua del bautismo y salimos para vivir una nueva vida. Ese es el tema que hemos estado viendo los miércoles. ¿Cómo sabemos si una persona está en Cristo? Cuando vive una vida nueva. Si ustedes son iguales a como eran antes, si ustedes no dejan el pecado, si siguen siendo los mismos de antes, ni crean que son ustedes cristianos. Antes teníamos aquí una tarjeta de identificación que decía, en Adán, ahora tenemos otra identidad, ahora estamos en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Si ustedes no están en Cristo, ustedes están en peligro. La ira de Dios está sobre ustedes. Solamente los cristianos tienen bendiciones, las promesas son para ellos, para los que están en Cristo. Si ustedes están en Adán, si ustedes no confían en Cristo, si no acuden a Cristo, si no vienen a Cristo, si no se arrepienten de sus pecados, ustedes tendrán que responder delante de Dios. No hay bendiciones para un cristianismo a medias. O somos cristianos o no lo somos. Cornelio estaba cerca de ser salvo, pero no era salvo. Lidia era temerosa de Dios, estaba cerca de la salvación, pero no era salvo, no era salva. Tal vez algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes estén cerca de la salvación y no sean salvos, pero oramos para que Dios los salve. Si tienen a Cristo, tienen todo el paquete. Si no están en Cristo, no tienen nada.
aunque ustedes crean que tienen mucho,